Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Muy buenos días a todos. Antes de empezar con el tema de hoy, un favor rápido. Suscribíos al canal ahora mismo si queréis más análisis como este. Venga, pues vamos allá, empecemos. Hoy hacemos un viaje en el tiempo, pero uno de los buenos. Nos vamos al 1 de abril de 1597. Nada menos. A la Cartagena de Felipe II. Y claro, una piensa en esa época y se imagina, pues no sé, soldados, barcos de guerra, el imperio. Lo típico, sí. Pero hoy vamos a hablar de algo que definía el alma de la ciudad, yo creo que mucho más que cualquier batalla, la pesca. Exacto. Y no hablamos de 4 pescadores echando la red y a ver qué pasa, para nada. Lo que vamos a descubrir hoy es cómo unas simples reglas, unas ordenanzas municipales, esconden un sistema social y económico, bueno, increíblemente avanzado. ¿Avanzado en qué sentido? Pues en el sentido de que era una especie de, llamémoslo, capitalismo municipal, pero con alma, con un profundo sentido de lo colectivo. El mar era de todos y para todos, pero ojo, con unas normas clarísimas. Me gusta eso de capitalismo con alma. A ver, lo primero que me ha chocado al leer los documentos es que pescar no era una opción, ¿no? Si tenías un barco en Cartagena, tenías un deber. Totalmente. Es que ahí está la clave para entenderlo todo. Ser vecino no solo te daba derechos, como hoy en día. Claro. Te imponía obligaciones, y una de ellas fundamental, era contribuir. Si tenías una barca, tenías que presentarla. Presentarla, como un desfile. Jaja, casi. Presentarla lista para faenar, con tu gente, que era la tripulación, y tu jávega. La red. La red. Era en la práctica una industria gestionada por el propio municipio, un sistema donde cada ciudadano era una pieza clave del engranaje. O sea que mi barco, aunque fuera mío, mi propiedad privada, estaba al servicio de la ciudad. Exacto. Porque la supervivencia de la ciudad dependía de ello. No había debate. Y has mencionado la jávega. Esa palabra suena algo imponente. No me imagino una cañita de pescar. No, que va. Era un arte de arrastre de unas dimensiones enormes. Imagínate, necesitaba una coreografía casi perfecta. Una parte del equipo en el barco, claro, calando la red en el mar. Y la otra en tierra. Y otra, mucho más numerosa, en la orilla, tirando de los cabos con una fuerza y sobre todo un ritmo, que venían de siglos de tradición. O sea que esto forzaba la colaboración sí o sí. Por supuesto. Un solo pescador, por muy rico que fuera, con el mejor barco, no podía hacer absolutamente nada. Nada. Cero. Tenía que buscar jornaleros, a veces gente del campo, su propia familia. Se creaba una dependencia mutua que al final unía a toda la sociedad. Eso es. Unía a la sociedad por pura necesidad. Otro detalle que me parece fascinante es cómo medían el tiempo. Aquí no había aplicaciones del tiempo ni calendarios de Google, obviamente. El punto de referencia era un santo, San Miguel, el 29 de septiembre. Y no era un capricho religioso, ¿eh? Esto es una muestra de una sabiduría popular, ecológica, increíble. ¿Por qué justo esa fecha? Pues porque coincide, pero con una precisión que asusta, con el ciclo biológico del atún. Ah. Los peces, después de desovar en el Mediterráneo, que es más cálido, iniciaban su viaje de vuelta al Atlántico, y las almadrabas de retorno se preparaban justo para ese momento, para la revesa. O sea que sincronizaban la fe, la economía y la biología. Era la clave. La diferencia entre un año de abundancia y uno de miseria absoluta. Hablemos de cifras, porque esto es increíble. En la Azoía he leído que una sola almadraba podía generar 700 ducados de renta anual para el ayuntamiento. 700 ducados. Eso era mucho. Era una auténtica fortuna para la época, para que nos hagamos una idea. Sí, por favor. Era más o menos el coste de construir una torre de vigilancia defensiva, como la de Santa Elena. La que está precisamente en la Azoía. La misma, la que todavía sigue en pie. Ahí está la conexión. Claro, o sea que la pesca financiaba la defensa contra los piratas berberiscos. Exacto, pero es que el círculo es todavía más perfecto. ¿Aún más? Sí, los vigías de esas torres no solo buscaban barcos enemigos en el horizonte. ¿Qué más hacían? También avisaban a los pescadores cuando veían los bancos de atunes. No me digas. Desde arriba veían el reflejo, el movimiento del agua y daban la señal. Qué fuerte. O sea, es una simbiosis perfecta. La pesca paga la torre. Que permite pescar con seguridad y que además te ayuda a pescar más. Es un sistema económico y militar que se retroalimenta. Es brillante.
Un sistema absolutamente blindado. Desde luego. Vale, entiendo. Ese era el sistema en La Zoya, que era como una concesión, una renta. Pero en Escombreras, que estaban más cerca de la ciudad, el modelo era otro. Muy bien visto. Era otro modelo, sí. Era una forma, bueno, primitiva si quieres, pero muy eficaz de gestionar los riesgos y repartir los beneficios. Las ordenanzas, de hecho, obligaban a los pescadores a ir a la parte. Asociarse. Sí, sí. Se eliminaba la competencia feroz de yo voy por mi cuenta. Y una vez se pescaba, ¿cómo iba el reparto? Pues mira, una vez cubiertos los gastos, que si reparar la red, que si el alquitrán, la comida, el beneficio que quedaba se repartía. De una forma muy estructurada, imagino. Muy estructurada. 4 partes para el dueño del barco, que era el que arriesgaba el capital, la inversión, Lógico. y una parte para cada marinero. ¡Ostras, qué bien! Así, hasta el más humilde, el que solo ponía los brazos para tirar del cabo, se llevaba a casa un trozo de la riqueza del mar. Garantizaba la paz social, claro. Todo el mundo remaba en la misma dirección. Exacto. Y estas ordenanzas no solo decían cómo pescar o cuándo, sino dónde. Fundamental. Delimitaban la jurisdicción desde Calnegre hasta Cabo de Palos. Eso es, casi en la frontera con Murcia. Es que esto es pura geopolítica, no es solo pesca. A ver, explícame eso. Al obligar a sus vecinos a ocupar esas aguas, Cartagena estaba ejerciendo soberanía. Estaba diciendo, de facto, estas aguas son nuestras. Era una forma de marcar territorio. Totalmente. Y de evitar que los pescadores de Murcia, por ejemplo, se llevaran los recursos que, por derecho y por esfuerzo, pertenecían a Cartagena. Había muchísimos pleitos por eso. O sea que cada barca era como una pequeña bandera flotante. ¿Se podría ver así? Sí. Una bandera que defendía los intereses económicos de la ciudad. Vale. Y una vez el pescado estaba ya en tierra, empezaba otra industria, ¿no? La de las salazones. La segunda vida del pescado. Exacto. Y en esto eran maestros. Herederos de los romanos. Herederos directos de los romanos y su famoso garum. Sabían perfectamente que la sal era el oro blanco. Era el frigorífico de la época. Permitía conservar el atún y venderlo meses después en el interior de la península. Especialmente en Cuaresma, supongo. Claro, era el momento de máxima demanda. La prohibición de comer carne disparaba el precio del pescado en salazón. Era un producto estratégico. Y el ayuntamiento, claro, estaría ahí para cobrar su parte. Por supuesto. No se les escapaba una. 17 maravedíes por arroba de pescado salado. Una arroba son... Unos 11 kilos y medio. O sea, un impuesto que alimentaba directamente las arcas de la ciudad. Del mar a la mesa y de la mesa al tesoro municipal. El ciclo completo. El ciclo completo. No había fisuras. Al final, después de repasar todo esto, la imagen que me queda es la de una ciudad, forjada con disciplina, con unas reglas del juego clarísimas para todos. Sí, sin duda. Aquellas ordenanzas de 1597 eran mucho más que un simple manual de pesca. Muchísimo más. Eran el contrato social de un pueblo. Un pueblo que entendía que la riqueza del litoral, que era su gran tesoro, debía gestionarse de forma colectiva. Tanto para generar prosperidad como para garantizar la defensa. Eso es. Un sistema donde el bien común estaba, por pura necesidad, por encima del beneficio puramente individual. Y esto, claro, nos deja una reflexión para hoy, ¿no? Inevitablemente. Porque hablamos constantemente de economía circular, de sostenibilidad, de cómo gestionar los recursos comunes. De los bienes comunales, sí. Y viendo cómo se organizaba la Cartagena del siglo XVI, a una le cabe preguntarse, ¿estamos realmente inventando algo nuevo? Pues esa es la gran pregunta. ¿O simplemente estamos intentando recordar, quizá con palabras más modernas, una sabiduría que nuestros antepasados ya practicaban? Por pura necesidad y sentido común. Ni más ni menos. Una pregunta muy potente para cerrar. Como siempre, ha sido un placer. Igualmente. Un placer. A todos los demás, nos escuchamos en la próxima. ¡Hasta luego!